Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, doña Marta. Gracias por la invitación. He llamado a esta charla, a este conversatorio, esta conferencia, ¿no? Innovación educativa, el error como parte del proceso de aprendizaje. Una cosa que a mí, digamos, desde las tecnologías siempre reflexiono es que cuando uno habla de innovación, para mí innovación es un término que a veces lo tenemos secuestrado en el área solamente tecnocrática, ¿no? Y para mí es tremendamente importante ver qué es innovación en el área de la educación humana. Porque los medios son medios, los medios digitales son sencillamente medios digitales. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es dónde innovamos en lo que quiere decir el área humana, o sea, nosotros en educación. El error como parte del proceso de aprendizaje. Bueno, para mí no es una innovación en cuanto no es nada nuevo, por decirlo de alguna manera. O sea, ya ustedes saben que Piaget lo había formulado, ¿verdad? Pero la innovación consistiría, y aquí es donde quiero hacer la reflexión, en comenzar a ver cuáles son esos aspectos de la educación que tienen años de existir y que no los hemos llevado a la práctica. Entonces la innovación consiste en la praxis pedagógica, en colocarlo ahí, en el aula, en nuestra praxis pedagógica cotidiana, ¿verdad? Y algunos de estos aspectos que no hemos logrado todavía ubicar o que muchas veces no ubicamos tienen demasiados años. Por ejemplo, tengo este señor, Simón Rodríguez, que como ustedes ven vivió entre 1769 y 1854, y desde entonces él fue el maestro Simón Bolívar, dicho sea de paso, y desde entonces él ya había dilucidado un tema en educación que todavía nos cuesta resolver. El sentido que tiene para el sujeto que aprende el acto educativo. Rodríguez decía, lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Con esta frase empieza la obra Mediación Pedagógica de Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo, ¿verdad? Que es un texto y una praxis con la que estoy completamente comprometido, además que don Francisco fue mi maestro y mentor. Y entonces, pero lo que quiero hacer, el hincapié aquí, es que don Simón Rodríguez ya hace mucho tiempo que trabajó en esto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente para mí la pregunta es si el sujeto que aprende le encuentra sentido al acto educativo en el cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? O si nosotros siquiera hablamos de un para qué es este acto educativo. Y un para qué, y no un para qué teórico fuera de la realidad, un para qué cotidiano, un para qué me sirve esto en la vida cotidiana. Entonces, la reflexión que quiero hacer es si la innovación educativa en realidad es traer a colación de nuevo todas aquellas innovaciones que tienen años de haberse hecho, pero realmente hacerlas ya patentes en el aula. Como les decía ahora, no es nada nuevo esto del error. Piaget ya lo había hablado, no solo Piaget, vamos a ver en esta charla otros autores que hablan sobre el tema. Entonces, vean qué importante, dice Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Es muy difícil crear sin equivocarse. ¿Por qué? Porque la creación es un proceso constante de creatividad, de estar haciendo, de tomar, equivocarnos, volver a empezar, evaluar, continuar, hasta que finalmente logramos el producto o lo que sea que busquemos hacer. Lo que pasa es que la educación quedó inmersa en una linealidad de la industria del siglo XIX. O sea, la segunda revolución industrial llegó y, por decirlo así, provocó algunas lógicas de manufactura en línea y también sistemas de control. Básicamente automatización es lo que estoy hablando. Entonces, así las cosas, las revoluciones industriales lo que han producido es automatización. Y ahorita que estamos en la industria 4.0, o como Klaus Schwab lo llama, la cuarta revolución industrial, estamos también en procesos de automatización. Lo que pasa es que ahora que están los algoritmos, son mucho más grandes y mucho más profundos. ¿Qué tiene que ver esto con la educación?
El tema es que la industria 4.0, mientras progresa en tecnología, mientras progresa en algoritmos, progresa en robótica y progresa en nuevas formas de hacer creatividad, donde el error sí está presente, nuestra escuela continúa en las lógicas del siglo XIX. A ver, vemos esta tabla que tengo aquí, cómo se comporta la educación tradicional, y vemos que hacemos planeamiento, ejecución, control y dirección. Esto hacemos en las escuelas. Bueno, además de que hay una persona supervisora de control de gestión que mide el desempeño. Esto hacemos en nuestras escuelas. El problema es que esta tabla es una tabla empresarial. Esta tabla no es una tabla escolar, no es una tabla de medición de la escuela, esta es una tabla empresarial. O sea, nosotros llevamos a la escuela las lógicas taylorianas de control y, como diría Foucault, ¿verdad? Traemos el panóptico de Bentham y finalmente, entonces, basamos nuestra práctica muchas veces. No estoy diciendo que eso sea siempre, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es algunas observaciones sobre que trabajamos sobre planeamiento, ejecución, control y dirección. Lo que pasa es que las industrias nuevas de las que están creando cosas están usando otras metodologías, como por ejemplo Design Thinking, que se está usando mucho en diseño, no solo diseño gráfico, sino diseño de objetos, diseño de varias cosas, ¿no? Son metodologías iterativas. La metodología iterativa no solo se devuelve, evalúa el error y continúa el proceso, sino que muchas veces también, gracias a incorporar el error dentro del proceso, el producto final sale prácticamente sin este problema, sin errores. Y vean que la primera etapa es empatizar. La pregunta mía es si nosotros empatizamos con los sujetos que aprenden, o sea, con el estudiantado, o si ese acto educativo que hacemos empatiza con la sociedad, con la cotidianidad, que es algo que Freire ya había avistado, por decirlo así, entre los 60s y los 70s, si realmente nuestro proceso educativo estaba, por decirlo de alguna manera, conectado con la vida cotidiana. Después de empatizar sobre las necesidades, empieza uno, por decir así, a definir, o sea, a tirar líneas, aproximaciones. A ver, el pensamiento complejo trabaja con aproximaciones, no exactamente como decía el positivismo de Augusto Comte, que era lo útil, lo preciso y lo real, sino que el pensamiento complejo trabaja sobre aproximaciones, que suelen ser mucho más certeras finalmente. Después de más o menos hacer lluvia de ideas, de empezar a definir, ahora sí, llega la hora de idear ese producto o idear lo que estamos haciendo. Se hace un prototipo, en este caso generalmente se propone el prototipo mínimo viable, ¿verdad? Un prototipo, digamos, más barato o más, que no está completamente acabado, para poderlo testear. En el testeo, todo aquello que falla se devuelve a cualquiera de las etapas anteriores y el proceso vuelve a empezar en la fase 2 o en la fase 3 o en la fase 1 y no hay ningún problema. Es iterativo porque vamos devolviéndonos y vamos corrigiendo. ¿En qué? En la medida en que nosotros esperemos un crecimiento, un desarrollo del sujeto que aprende y no un crecimiento y no exactamente como el caminar o el devenir del contenido, simple y llanamente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mientras avanzan los algoritmos y la tecnología, nosotros queremos seguir manteniendo la escuela del siglo XIX. Entonces, un día esto estaba viendo que para poder hacer efectivas las clases masivas, porque la masividad educativa es uno de los riesgos de una mediación pedagógica, estaban haciendo algoritmos que están controlando si los estudiantes están prestando o no están prestando atención. Aquí tengo un libro del padre de la realidad virtual, el libro se llama Contra el rebaño digital, y Jaron Lanier dice: la gente se degrada constantemente para que las máquinas parezcan inteligentes. Antes de la crisis, los banqueros confiaban en algoritmos supuestamente inteligentes que podían calcular los riesgos crediticios para otorgar préstamos inadecuados, o sea, para evitar pues otorgar esos préstamos, ¿no? Pedimos a los profesores que enseñen a aprobar exámenes estandarizados para que el desempeño de los alumnos se vea bien ante el algoritmo. En repetidas ocasiones hemos demostrado la habilidad ilimitada de nuestra especie para bajar nuestros estándares y hacer que la tecnología de la información parezca buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos estandarizando, seguimos usando la tecnología para permanecer en el modelo lineal
por decirlo así, de planeamiento, ejecución, control y dirección. Entonces, la evaluación, por supuesto, se convierte en una lógica de resta y no una lógica, digamos, de suma o de desarrollo de habilidades. ¿Esto por qué? Porque quizás no nos estamos concentrando exactamente nosotros en el desarrollo de las personas que aprenden o en la producción creativa del conocimiento o en la producción colectiva del conocimiento, sino simplemente en la repetición, como diría Carlos Calvo, de relaciones preestablecidas. Por supuesto que en evaluación siempre no poder tener esa lógica de resta nos preocupa, porque entonces vamos a pensar, ¿y ese profe qué es un alcahuete? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hago yo evaluación, digamos, incorporando el error? Bueno, a ver, Sir Ken Robinson, que en paz descanse, tiene con esto del control una visión que me encanta. Él dice, aquí tengo este libro que se llama Escuelas Creativas, dice: yo he mencionado que la educación es un proceso biológico equivalente a la agricultura. Los jardineros saben que no son ellos los que hacen crecer las plantas, ni montan las raíces, ni pegan las hojas, ni tampoco pintan los pétalos. Las plantas crecen solas. La labor del jardinero consiste en crear condiciones óptimas para que esto suceda. Los buenos profesores crean condiciones óptimas para el aprendizaje y los malos no, pero los buenos profesores saben que no siempre controlan estas condiciones. Lo que pasa es que, en todo caso, el proceso educativo es, en realidad, nosotros queremos, como docentes, queremos apropiarnos, pero en realidad el proceso educativo le pertenece a los sujetos que aprenden. Y el error es fundamental, aquí dice Sir Ken Robinson: si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. Y como dijo Simón Rodríguez en su momento, o inventamos o perecemos. Entonces es tremendamente importante que comencemos a ver que es necesario incorporar el error dentro del proceso para que el sujeto pueda ir aprendiendo a desarrollarse a sí mismo. Por supuesto, hay que ir evaluando la evolución del sujeto. El sujeto, cómo evoluciona, eso sí, y hay que hacer exigencia, por supuesto. Sin exigencia en la evaluación, no podemos lograr que el sujeto sea excelente, o mejore, o evolucione. Por supuesto que hay que tener exigencia, pero el error tendremos que buscar la manera de incorporarlo dentro de las lógicas educativas. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Carlos Calvo, en un libro que me encanta, que se llama El mapa escolar al territorio educativo, del 2008, dice: la escuela o bien la institución de enseñanza se mueve dentro de paradigmas donde la libertad y la incertidumbre no caben. Entonces, Calvo nota: la escuela no puede aceptar que los procesos educativos sean paradojales, holísticos y sinérgicos, contradictorios, ambiguos e inciertos. Tampoco comprende que además de racionales, son emocionales. Si bien mucho se puede explicar sobre su naturaleza y características en términos de las relaciones de causa y efecto, hay muchísimo más que no es posible explicar racionalmente debido a ese carácter fortuito, ocasional, circunstancial que poseen estos procesos educativos. Por ejemplo, nosotros, las metodologías muchas veces, por decirlo de alguna manera, es una forma sistematizada que tenemos de llevar a cabo el proceso educativo. Lo que pasa es que los seres humanos, digamos, dentro del movimiento de la complejidad de las personas, todo el mundo aprende diferente. Carlos Calvo hace también una anotación que me encanta. Dice: la lengua materna, en la que todos logramos excelentes niveles de eficiencia, la hemos aprendido en un medio caótico y en constante improvisación, que cualquier profesor rechazaría por inadecuado. La pregunta mía es: ¿qué tan dispuestas estamos a ser creativos, creativas en nuestra práctica pedagógica? Porque para mí la pedagogía es una práctica. Yo no la veo como una teoría desvinculada de la realidad de las personas, sino como un acompañamiento amoroso al proceso del sujeto que aprende en su construcción, su construcción personal y colectiva del conocimiento. Entonces, aquí es donde viene por decirlo así, Carlos Calvo lo que hace aquí es hablar sobre la escolarización, que yo la llamo la enseñanza, un mostrario no de contenido, y la educación. Dice: la educación es el proceso de creación de relaciones posibles. En pensamiento complejo estamos hablando de la generación de posibilidades.
En tanto, la escolarización, esa que es mecánica lineal, es el proceso de repetición de relaciones preestablecidas. Entonces, en esa lógica de evaluación de resta, porque no solo lo que hacemos es ver cómo descalificamos muchas veces en lo que estamos haciendo, lo que hacemos es evaluar o revisar qué tanto se adquieren, para no decir que se construyen conocimientos, qué tanto se adquieren esos contenidos que son preestablecidos y que muchas veces el sujeto que aprende no le encuentra sentido. Entonces, para mí, digamos, ante esas dos preguntas, ¿cómo califica ese profesor? Y si ese profesor es un alcahuete porque acepta el error y no lo, por decir así, no lo castiga. Porque justamente a mí cuando yo hablo de esto me suena como esa empresa lineal mecánica del siglo XIX, donde evidentemente la pérdida de tiempo y por tanto de dinero no cabe en la industria y parece que tampoco cabe en la escuela. Entonces, para hablar un poco, dilucidar un poco esto que estoy diciendo, voy a hablar de tres elementos: la libertad, la autonomía y la evaluación. Por cierto, quería contar una anécdota. Yo comencé a incorporar el error como parte del proceso de aprendizaje allá por el 2004. Al principio los estudiantes no entendían de qué se trataba. Era así como, ¿qué es esto? No lo conocían. Y fue hasta que estuve en el proceso de evaluación que yo lo que hacía era que llamaba a los estudiantes uno a que viniera a mi computadora. Yo ahí tenía un Excel que trataba de dibujar una rúbrica y empezaba a mostrarles todo su proceso, lo que habían hecho, cómo había sido el proceso de aprendizaje durante todo el semestre, y al final el estudiante estupefacto se me vuelve y me dice, profe, entonces el error es parte del proceso. Le digo, sí, claro que sí. Esa fue la primera vez que comencé, o sea, tengo años de estar haciendo esto y créanme que sí se puede. Entonces hablemos de la libertad, que por eso a mí me encanta esa libertad de Kim, ¿no? Lo que pasa con la libertad es que en la escuela y en el colegio el estudiantado aprende las mismas lógicas industriales, aprende a cumplir con horarios, aprende a obedecer órdenes y aprende a llevarse el trabajo para la casa. O sea, aprende básicamente a estar en la fábrica cuando va a la escuela. Entonces, cuando llega a la universidad, el estudiante también está esperando a que uno le diga qué hacer. ¿Para qué? Para hacer un trabajo, un ensayo o cualquier cosa que sea complaciente con lo que el profesor quiere ver o quiere escuchar, ¿no? Entonces, para romper con eso, necesitamos empezar a ejecutar una práctica de libertad. O sea, que realmente la persona estudiante pueda sentir la libertad de expresar y manifestar cómo mira su mundo, cómo interpreta y cómo reacciona ante los textos, cómo reacciona ante las intencionalidades pedagógicas que tiene el curso. Si no, no vamos a poder hablar de una práctica de libertad. ¿Qué es lo que pasa? En este sentido, Michel Foucault había dicho en algún momento en su libro Vigilar y Castigar, ¿de dónde viene esa extraña práctica del curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los códigos penales de la época moderna, una vieja herencia a las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva, el desarrollo del siglo XVI al XIX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, como hacemos nosotros, dividimos en asignaturas. También separamos a los estudiantes en aulas o en grupos, para controlar, medir, encauzar a los individuos, hacerlos a la vez dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros y una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas. Se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres. La disciplina. Entonces, al final, realmente el problema más grande puede ser que docentes y estudiantes seamos prisioneros y ya nosotros no nos damos cuenta que somos prisioneros. Ustedes se acuerdan, supongo yo, de la caverna de Platón, la han oído, es muy famosa, ¿verdad? Donde a la gente que estaba prisionera se le proyectaba unas imágenes y alguien que había salido afuera había visto una realidad distinta y entra a la caverna a decir, dejad que os libere y os mostraré la libertad. Y ellos dicen, ¿te atreves a poner en duda lo que siempre vieron nuestros ojos y nuestros oídos? O sea,
Sencillamente, si nosotros no salimos, por decir así, de esos contenidos establecidos y nos vamos a la creación de relaciones posibles, estaremos como en la caverna de Platón, en una prisión del contenido, en una prisión, digamos, donde por las lógicas industriales del siglo XIX no cabe el error. El problema es que esa lógica del siglo XIX ya no es, digamos, como que muy buena para la industria 4.0. Este señor que está aquí, Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, está hablando aquí de una cosa muy interesante. Schwab dice que para estos tiempos postmodernos en los que estamos, para la Cuarta Revolución Industrial, industria 4.0, como lo quieran llamar, hay dos caminos: la disrupción y la innovación. O sea, entonces, la lógica del siglo XIX, que estaba básicamente en la maximización de producción y la reducción de costos, oigan lo que dice Schwab, dice: para seguir siendo competitivos, tanto las empresas como los países deben ubicarse en la frontera de la innovación en todas sus formas, lo que significa que las estrategias que se centran principalmente en reducción de costos serán menos eficaces que las que se basen en ofrecer productos y servicios de maneras innovadoras. O sea, esta lógica del siglo XIX ni siquiera ya es, por decir así, óptima para una industria 4.0. Entonces, sencillamente nosotros tendríamos más bien que empezar a hablar, ahora sí, de otro concepto que se llama la autonomía. Aquí Chomsky dice que el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto es adoctrinamiento. ¿Qué pasa con la autonomía? El tema con la autonomía, digamos, es que tiene que ver con la voluntad. Aquí he traído un libro de José Antonio Marina que se llama El misterio de la voluntad perdida, y la voluntad tiene que ver con la motivación, o sea, la motivación que tienen las personas para hacer exactamente, digamos, lo que hacen. En ese sentido, Marina dice: una variante más de este factor lo proporciona Carol Dweck, una psicóloga que me resulta muy atractiva porque se ha ocupado de la motivación escolar. ¿Y por qué muy guapa? Dice. Su obra comenzó observando que los niños en edad escolar difieren en su respuesta ante el fracaso en una tarea académica. Distinguió dos estilos. Unos dicen: no valgo para esto. Y acaban haciéndolo peor. Los otros dicen: lo he hecho mal, pero la próxima vez lo haré mejor. ¿Por qué hay esa diferencia? Carol descubrió que cada grupo estaba persiguiendo una meta diferente. Los primeros, el resultado, que es donde solemos estar, y generalmente cuantitativo. Los segundos, la destreza. Aquellos veían la inteligencia como una entidad fija, estos como algo maleable, que aumentaba o disminuía. Entonces, la destreza como algo maleable que puede aumentar, debería ser, digamos, el encauce que nosotros deberíamos comenzar a trabajar. Pero el problema es que para mí, por ejemplo, no hay educación virtual sin autonomía. O sea, la educación virtual requiere de un ejercicio de la autonomía por parte del sujeto que aprende. Y yo lo que me pregunto es: un sujeto que le han dado órdenes toda su vida, se lleva tareas para la casa y cumple con horarios, y yo espero que sea autónomo o autónoma para que venga la educación virtual. Entonces, aquí nos encontramos con una contradicción entre la práctica que el individuo tiene, el estudiante tiene en su vida cotidiana, y las habilidades que se supone deberían ser, no sé, desarrolladas para estar en la educación virtual. Entonces, por supuesto, nosotros con esta lógica del siglo XIX la pasamos a la virtualidad del siglo XXI, y por ahí la cosa no cambia. Sobre todo, ¿por qué? Porque la tercera revolución industrial era la Internet y las telecomunicaciones. Estas trajeron la web 1.0 y 2.0. La 2.0 es en la que está Moodle, la mediación virtual, la plataforma que usamos en la Universidad de Costa Rica. Pero si yo traigo a mediación virtual, que ya es de la tercera revolución industrial, una lógica educativa de la segunda revolución industrial, y ya estamos en la cuarta, la verdad tenemos un desfase bastante grande, digamos, en nuestra praxis pedagógica. Por supuesto, como dice Freire, sería el problema de la autonomía es que comenzaríamos a crear personas críticas, y puede que al sistema eso no le interese, pero es necesario. Freire decía: sería una verdad,
sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. O sea, la autonomía siempre va a producir también gente que autónomamente estudie otras cosas, vea más material. Entonces las personas, profesores, tendremos que estar preparados y preparadas para el error. Y créanme, nosotros en realidad, por no incluir el error dentro del proceso educativo y no realmente buscar que el estudiante tenga autonomía, a nosotros también en pandemia nos cobró la factura. No sé si ustedes se acuerdan que en pandemia fuimos evaluados y evaluadas también por los estudiantes y nosotros cometimos errores de virtualización. O sea, si nosotros hubiésemos creado una educación más cómplice, por decirlo de alguna manera, una educación de crecimiento colectivo entre nosotros, la cosa no hubiera tal vez sido de esa manera, por lo menos nos hubieran perdonado los errores. Pero ¿qué pasa? A veces existe un miedo. A ver, una cosa que yo no hablaba es, dentro del tema de la libertad, y voy a usar una metáfora gramatical para referirme a esto, es que el miedo es un sujeto tácito en educación. O sea, el miedo está presente tanto en el estudiantado, que tiene miedo a reprobar, por supuesto, que tiene miedo a no complacer las exigencias del profesor o lo que el profesor quiere, y también miedo del profesor de cómo es de realmente que no poder evaluar o no poder dar la talla con la virtualización, qué sé yo. O sea, el miedo es un sujeto tácito que está presente en el proceso educativo. Entonces también tenemos miedo a equivocarnos. También el profesorado tenemos miedo al error. Y les voy a contar lo que me pasó una vez. Yo estaba dando un curso de código de HTML para diseñadores gráficos y me equivoqué. Y un estudiante llega y me dice, profe, le faltó un punto y coma allá arriba en la tercera línea. Para mí eso fue fabuloso, fue fantástico, porque yo digo, han aprendido también que fueron capaces de corregir al profesor. O sea, uno debería alegrarse de que estas cosas pasen y en realidad nos sentimos avergonzados. Y les digo una cosa, en ningún momento los estudiantes hicieron ninguna, no, yo no sentí que en ningún momento, digamos, hubiese yo perdido el respeto, la autoridad por esta clase de cosas, porque ya habíamos aprendido que dentro del aula todos y todas somos sujetos aprendientes, en constante relación, como dice Humberto Maturana, nos transformamos en la convivencia. Y como decía Paulo Freire, nadie enseña a nadie, nadie se enseña a sí mismo. Los hombres nos educamos entre nosotros en la convivencia y en nuestra relación con el mundo. Entonces, en estas cosas de la autonomía, vemos otro autor que habla sobre el error. El conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Yo trabajando sobre ese tema, sobre la capacidad de la autonomía, ¿verdad? Que es un tema que continúo investigando porque me interesa para la educación virtual. Había escrito también sobre la sincronicidad de Carl Jung, o sea, sobre cómo la mente y el trabajo arduo de la persona concentrado en un objetivo pueden lograr que se sincronicen en algún momento todos los elementos que ocupamos para que un proyecto se desarrolle. Lo que pasa es que esto es muy poderoso. Entonces, la pregunta es si como educadores y educadoras estamos produciendo gente capaz de autocrecer, de generar proyectos de vida, de realmente que las personas puedan una y otra vez mejorar su condición. Pero no se puede mejorar si no hay una intromisión del error dentro de los pueblos. Aunque se cometa el error, se evalúa, se devuelve, se vuelve a corregir y seguimos creciendo. Tenemos que empezar a pensar en que el error probablemente hay que sacarlo de su estado punitivo y comenzar a darle un lugar en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la autonomía? Dice Antonio Marina en este libro del misterio de la voluntad perdida, de que de alguna manera nos han convencido de que la voluntad no existe. O sea, casi que ocupamos a un porrista para que nos diga, hey, tú puedes. Y entonces ustedes han visto que han pululado estos libros como este que tengo aquí en pantalla, estos libros de motivadores y motivación, y tú lo puedes, y alcanzas el éxito y demás cosas. O cómo ser millonario de la noche a la mañana, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la autonomía descansa sobre la voluntad que tiene que ver con la motivación. Entonces se trabaja con la motivación para lograr mover la voluntad para conseguir la autonomía. O sea, eso se está ejecutando desde afuera de las escuelas. Pero en clave porrista, no en clave de que la persona encuentre sentido su acto educativo, que además el estudiante se apropie de su proceso, reconozca que esta carrera que está estudiando es su proyecto de vida
y que entonces a partir de ahí le preste atención a cada clase, para no tener que ponerle yo, como decía antes, un algoritmo que revise si se concentra o no, sino que sea un estudiante que esté feliz con lo que está haciendo y que realmente a través de un proceso de aprendizaje que la persona estudiante le encuentre sentido completamente, pueda hacer el ejercicio completo, digamos, de la autonomía en su proceso educativo. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que con los algoritmos es que estamos conviviendo con ellos. Nosotros, digamos, para mí fue un poco complicado ver este concepto. ¿Por qué? Porque el algoritmo siempre habíamos visto a la informática como una cosa que está allá, como una cosa que me conecta. Lo que pasa es que ahora está conviviendo conmigo. Porque las redes sociales nosotros no las usamos, las habitamos, con ellas compramos, somos localizables, pedimos un Uber, pedimos comida, pagamos cuentas, hacemos un montón de cosas con los algoritmos. Los algoritmos además crean patrones de conducta y nos conocen a veces mejor que nosotros mismos. Entonces convivimos con esta clase, digamos, de tecnologías, estamos completamente inmersos, inmersas, digamos, en un mundo de este tipo. Ahora sí, la evaluación. Este señor que fue mi profesor, fue amigo mío personal, compañero de trabajo, y que en paz descanse, don Rafael Ángel Pérez, atleta nacional, llamaba a la evaluación apreciación de los aprendizajes. A mí siempre me encantó este concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se pregunta, bueno, y ahora sí, ¿cómo meto yo el error en el proceso de aprendizaje? O sea, ¿cómo meto yo el error, perdón, en la evaluación, ¿verdad? Yo, digamos, en el pensamiento complejo no hay recetas, ni hay fórmulas, ni hay verdades absolutas. Sencillamente, yo lo que quiero es llamar a la reflexión en este día sobre este tema. Pero, por ejemplo, si uno quisiera ver cómo meto yo el error, si una cosa que se me ocurre en el cronograma, digamos que pues sí es lineal, es decir, si yo tengo 4 temas, grandes temas, yo puedo tomar uno de ellos en un mes, por ejemplo, dividirlo en 4 fases en clave de retroalimentación. En la primera entrega es insumo de la segunda y en cada una se va revisando el error y que el estudiante vaya corrigiendo ese error, ojalá retroalimentado también por las personas que le acompañan en el curso. Y créanme una cosa, y se los digo por experiencia, la persona que no quiere aprender no lo va a hacer. Y aunque les des 4 oportunidades de corregir el error, si no quiere, no lo va a hacer. O sea, por aquello que uno esté preocupado de dónde me voy a sacar el 70 para justificar mi supuesta exigencia. El tema es que si uno comienza a planear la educación como proceso de aprendizaje, donde el error es parte integral de tanto el proceso de desarrollo, creatividad y evaluación, y donde yo tengo derecho a devolverme, repensar, reflexionar, mejorar, en clave, digamos, de entregas parciales, retroalimentadas, que vuelven a mejorar, la persona al final lo que va a hacer es desarrollar un gran conocimiento, una gran habilidad nutrida por la convivencia con sus pares, por decirlo de alguna manera. Entonces, a través de procesos, de experiencias de aprendizaje, sí es posible incorporar el error, ya no solo en el proceso, sino también en la evaluación, ¿verdad? Porque como dice mi estimada Denise Nachmanovich, seguimos promoviendo contenidos fijos en un mundo cambiante, ¿verdad? Entonces, antes de terminar, voy a devolverme a una diapositiva que dejé por allá atrás, esta que está aquí, donde entonces nosotros vemos que los procesos pueden ser iterativos, estos procesos educativos, tal cual están haciendo las empresas más creativas que están en este momento para poder desarrollar creativamente los productos y los servicios, están usando estas metodologías iterativas, ¿verdad? Entonces, donde al final cuando hago la evaluación me puedo devolver, no tengo que volverme a la primera etapa, puedo devolverme a la segunda o a la tercera, según la que sea. Y entre menos me devuelva, el producto, digamos, está mejor. Y créame, esta metodología existe porque el producto final que sale tan probado por todas las personas que participaron en el proceso que prácticamente no tiene errores. Es mucho más fácil tener un producto sin errores de esta manera que de una forma lineal en una sola vía. Porque ustedes y yo sabemos que cuando un profesional sale a la calle, no sale a producir en lineal. Se va a equivocar. Si no, por ejemplo, si esto fuera así, la serendipia no existiría. O sea, ustedes saben que la serendipia es un proceso a donde alguien está investigando una cosa y descubre otra mejor. Y al final resulta que esa cosa que es mejor es en lo que termina la investigación.
Esto no existiría si el error no estuviera dentro de los procesos de aprendizaje. Entonces, así las cosas, creo que se ha tornado importante que empecemos a pensar si los contenidos tienen que quedarse fijos con relaciones preestablecidas o si nosotros realmente tenemos que empezar a crear una educación creativa donde los estudiantes, en el ejercicio de la libertad, la autonomía, ¿verdad? Puedan desarrollar estos procesos educativos que son suyos y no exactamente del profesor, porque el estudiante es el que está creciendo en su proyecto de vida y para eso lleva su carrera o 2 carreras o las que lleve, y que entonces de esa manera más bien colaboremos en su proceso de desarrollo, en su proceso de crecimiento, ¿verdad? Y entonces creo que incorporar el error, lo que quiero traer a colación son 2 cosas. Una, incorporar el error es una forma de traer metodologías creativas al proceso educativo. Y 2, como esto no es nada nuevo, sencillamente el error en la educación no es nada nuevo, que ayer ya lo dijo, lo han dicho otros autores que he expuesto el día de hoy, creo que la innovación consistiría en traerlo realmente y colocarlo en nuestra práctica pedagógica de cada día. Muchas gracias.